Buenas tardes, tengan todos y todas. Para nosotros, como Oficina de Cuidados Paliativos, siempre es un agrado poder encontrarnos con ustedes en este espacio de ECO-INS. En esta tarde vamos a contar con la presencia del licenciado Marcos Rodríguez, que la mayoría de los asistentes lo conocemos, lo apreciamos y, bueno, siempre procuramos extraer de él la mayor cantidad de conocimiento. Para los que no lo tienen tan presente, el licenciado Marcos Rodríguez es psicooncólogo. Ahora nos acompaña como parte del equipo del Hospital Divina Providencia y bueno, esperamos que esta tarde todos desarrollemos un poco más sobre las habilidades comunicacionales y de interacción con pacientes, familias, ¿por qué no, verdad? Entre nosotros como colegas y equipos interdisciplinarios de atención en cuidados paliativos. Así que la invitación es que al final de la ponencia ya estemos listos para las preguntas o las interacciones que queramos tener con el licenciado Rodríguez. Creo que yo voy a tener algunas varias que compartir también. Así que, Sí, muchas gracias. gracias. Gracias, doctora. Gracias por la presentación. Y bueno, vamos a compartir la presentación. Y pues dentro del contexto de salud, en general, la comunicación va a ser como la primera línea, digámoslo así, de apoyo emocional al paciente y su familia. Una buena comunicación va a tener el objetivo, fíjense bien, de conocer al paciente. Muchas veces en este contexto de salud, el hecho de la comunicación solo es dar información. Sin embargo, para cambiar un poco este paradigma, pues algo importante que nosotros tenemos que tener en cuenta es que nosotros vamos a conocer al paciente, a una persona que está sufriendo. Y la comunicación de calidad va a permitir también a este paciente expresar sus sentimientos y miedos. Y algunas ideas irracionales sí pueden salir, algunas ideas que estén erróneas en el paciente y nosotros vamos a interactuar con él de manera tal que vamos a tratar de modificar esas ideas o aclarar ideas dentro de la comunicación. Es decir que, en definitiva, no solamente es dar información. La comunicación abarca muchos ámbitos en la esfera de este proceso. Y en algunos estudios, en la literatura en general, se le conoce estas habilidades de comunicación en términos médicos, habilidades blandas, que de blandas creo que realmente no tienen nada, porque es difícil tener una conversación asertiva, informativa, compasiva con una persona que tiene un proceso de salud y que está sufriendo. Es decir, que se requieren ciertas destrezas, porque de blandas pues es muy debatible. La comunicación siempre va a transmitir aspectos afectivos que hacen sentir a la persona enferma que no va a ser rechazada ni abandonada. Muchos pacientes tienen esta sensación, una sensación de que el médico los abandona o que el equipo de salud los abandona. Y esto, por lo general, es cuando hay un mal proceso de comunicación, ¿no? Y bueno, esto produce un sufrimiento considerable al paciente y también al familiar. Entonces es importante cambiar ese paradigma, como decía, primero, saber que la comunicación es conocer al paciente, no solamente dar información. Segundo, que en ese contexto de comunicación van a haber sentimientos y emociones para los cuales nosotros como personal de salud debemos de estar preparados y no reprimir al paciente o mantenerlo de alguna manera de que no exprese sus sentimientos. Al contrario, la comunicación tiene que ser una puerta o un espacio seguro para la expresión y ventilación de sentimientos. La comunicación eficaz siempre va a estar asociada con mayor ansiedad, inseguridad e insatisfacción con el tratamiento. Se ha relacionado también la comunicación ineficaz con mayores tasas de depresión y ansiedad y menores usos de la habilidad de afrontamiento del paciente. La mayoría de quejas, o incluso yo lo he evidenciado a través de la experiencia clínica con los pacientes, por lo general, el paciente no es que
se centra en la falta de competencia clínica del médico, sino que se centra en la falta percibida de comunicación y de empatía en eso. Incluso muchos pacientes, yo sé que se va a escuchar anecdótico lo que voy a decir, muchos pacientes me expresan, no, si yo confío en el doctor, lo que pasa es que ni siquiera me mira a los ojos. Entonces, obviamente eso tiene un impacto, ¿no? En el sufrimiento y en la ansiedad, en todo eso que decimos. Incluso la comunicación ineficaz va a afectar la adherencia terapéutica, la adherencia al tratamiento médico. También dentro del contexto de la comunicación hay ciertas, digamos, información que se da al paciente que no necesariamente es con palabras, sino que el 75% de la comunicación humana va a ser no verbal. Vamos a transmitir un mensaje a través de nuestra actitud, la apariencia física, la expresión facial, los movimientos de cabeza, la mirada, el acercamiento que nosotros tengamos con el paciente. A veces en este ámbito siempre hay algún obstáculo, como por ejemplo algún escritorio, algún sillón, algún mueble, y enfrente tenemos al paciente. Lo recomendable sería que no hubieran esos obstáculos, porque eso crea una barrera de contacto. El mensaje no tiene que ver por lo que se dice, sino que en cómo se dice. Cuanto mayor es nuestro sentimiento positivo hacia alguien, más tendemos a inclinar el cuerpo hacia él y más tiempo le miramos directamente a los ojos y más cercanos procuramos sentarnos. Es decir, que el contacto físico incluso va a ser de importancia, o por lo menos el acercamiento físico, ¿no? Y mantener esta conexión con otro ser humano, pues es lo que le va a dar esta intervención compasiva. Todos los que estamos involucrados en el tratamiento con el paciente debemos dar apoyo emocional mínimo, y una de las herramientas de apoyo emocional que todos deberíamos de utilizar es una buena comunicación con el paciente. Es la primera línea, como les decía, la primera línea de tratamiento es una buena comunicación. Algunos objetivos dentro del contexto de salud es obviamente recoger información básica para el diagnóstico, el tratamiento, hacerle sentir al paciente cuidado y acompañado, y evaluar también las reacciones emocionales ante la enfermedad, los temores y preocupaciones que pueda tener el paciente. Asimismo, conocer algunos antecedentes con respecto a experiencias previas, no solo con la enfermedad, sino que a veces con acontecimientos importantes, por ejemplo, duelos o duelos no resueltos. Ayudar al paciente también a avanzar en este proceso de adaptación. Recordemos que el proceso psicológico de afrontamiento del paciente se da a través del tiempo y se da también a través del apoyo que nosotros le brindemos como personal de salud. Hay que ofrecer información veraz, progresiva, según las necesidades, para que el paciente pueda ir planificando su futuro y resolver sus pendientes. En la mayoría de protocolos de intervención acerca de cómo dar malas noticias o noticias desfavorables, siempre se tiene en cuenta la necesidad informativa del paciente. Es decir, que vamos a preguntarle al paciente qué es lo que necesita saber, qué es lo que le interesa a él que le digamos. Es decir, hasta cierto punto le estamos pidiendo permiso al paciente para darle información, ya que dar información que el paciente no quiere recibir, pues puede interpretarse como, digamos, como una agresión incluso. Entonces, todos estos objetivos van a facilitar el proceso de adherencia terapéutica. En nuestros contextos hospitalarios, pues a veces no hay como mucho lugar, digamos, donde podamos tener un buen proceso de comunicación. A veces hablamos con los familiares o los pacientes parados en los pasillos, ¿verdad? Incluso cerca de otros pacientes, de otros familiares. Y en la medida de nuestras posibilidades, tenemos que buscar algún lugar un poco más idóneo para poder dar información. Por lo menos que no haya tanto ruido, por lo menos. Eso, ¿no? Porque esto va a crear un contexto seguro para el paciente y para el familiar, de manera tal que incluso que sea una noticia desfavorable, pues le va a ayudar mucho a su proceso.
Los cuidados paliativos es así un poco la definición de la literatura o de cajón, digamos así, va a ser todo ese cuidado total y activo que damos a los pacientes que no han respondido a un tratamiento curativo y estamos cuidando sus síntomas físicos, emocionales, psicológicos, sociales, incluso espirituales. Los cuidados paliativos es una intervención integral que va a servir tanto para el paciente como para la familia para que se prepare para la inminente pérdida. Es decir, incluso los cuidados paliativos es una forma de intervención anticipada al duelo de los familiares. Y a veces es común encontrar que los pacientes que llegan a cuidados paliativos desconocen la información con detalles sobre su diagnóstico y pronóstico. Y esto podría deberse a inadecuados procesos de comunicación médico-paciente. A veces yo tengo que evaluar pacientes que me dicen que están negados, pero al hacer la entrevista exploratoria, pues obviamente al paciente se le ha retenido información, ya sea por parte de la familia que ha pedido al médico que no le diga, o por iniciativa incluso del mismo médico o personal de salud. Entonces, los cuidados paliativos van a ser también un contexto en donde nosotros vamos a dar información progresiva, adecuada a las necesidades del paciente y de la familia. Algunos fundamentos básicos, ¿no?, que hay que entender en este proceso de comunicación. Es un proceso continuo, es decir, que va a ser una y otra vez. Las intervenciones van a ser seguidas, no es que va a haber un proceso de información y ya estuvo, nos vamos a desentender, sino que ante cada cambio, ante cada situación, vamos a elaborar esta intervención de comunicación con el paciente, es decir, o incluso a veces dar la misma información que se ha dado antes para que el paciente la vaya procesando, la vaya entendiendo un poco más, así como también los familiares. Es importante que la comunicación es un encuentro entre dos biografías. Estamos ante un paciente que es papá, que es mamá, hermano, hijo. Es decir, que estamos ante un ser humano al igual que nosotros. Nosotros también tenemos como personal de salud una biografía personal y pues obviamente hay una simetría moral en esta relación, es decir, que somos iguales como seres humanos, que merecemos respeto y también el paciente merece respeto. Y aludiendo a veces un poco a Eduardo Bruera, que es un referente de los cuidados paliativos, a veces queremos con el paciente ser simpático y la simpatía quizás no es la más adecuada en el sentido de la comunicación, sino la empatía, y a veces la tendemos a confundir. La simpatía es más emocional, es más visceral, como podríamos decir, y la empatía es más intelectual, es un proceso cognitivo superior, ¿verdad? En donde me pongo en los zapatos del otro, entiendo la biografía, entiendo que esa persona ya no va a ver a sus hijos, o esa persona está preocupada por su familia, y tenemos que ponernos en esos zapatos y en esa medida, pues, así actuar en cuanto al proceso de comunicación. A veces, como decía, se confunde la simpatía, y uno de los primeros signos de simpatía que a veces el médico quiere mostrar, ¿verdad? Le digo porque también, así de manera anecdótica, me lo comentan mis pacientes. De hecho, hace 3 días una paciente me dijo que el doctor la trataba de voz y no le gustaba a la paciente, se sentía como, no sé, y la señora adulta mayor, por supuesto, y el doctor más joven que ella, entonces la trataba de vos, y vos aquí, y vos allá. Incluso me comentó esta paciente que una enfermera también la trató de vos, ¿verdad? Entonces, por cuestiones culturales, aquí por lo general no utilizamos esa forma de comunicarnos acá en nuestro país, ¿verdad? El usted siempre es como una señal de respeto, ¿verdad?
Y pues bueno, en esa medida también tenemos que dirigirnos. Si el paciente nos permite que nos tutearlo y hablarle en esos términos, está bien, pero en una primera impresión, no, digamos que no es lo más conveniente, ¿verdad? Porque eso suena más a simpatía, ¿verdad? Que es de tipo emocional. Otro fundamento básico es que la información, como decía, debe estar ajustada al paciente, no solo en cuanto a su situación clínica en particular, sino que también a la necesidad que él tenga, como decía, de recibir esta información. Algunas estrategias un poco más específicas es, obviamente, confirmar el diagnóstico patológico, los resultados de la investigación o de los exámenes antes de iniciar una discusión con el paciente. Tratar de garantizar en la medida de las posibilidades la privacidad eh, y el tiempo, ¿verdad? Que eso es una variable muy importante. A veces también no tenemos mucho tiempo, pero en alguna medida tenemos que buscar, ¿verdad? Aunque sea 10, 15 minutos para poder hacer ese proceso de información y comunicación. También es importante preguntarle al paciente que si desea que alguien, quisiera que alguien estuviera presente para la discusión. Por lo general los pacientes dicen, sí, quiero que esté mi hijo, mi hermano, quien sea. Es raro que el paciente diga, no, quiero estar solo, ¿verdad? Así que eso es importante, preguntar al paciente con quién quiere estar. Obtener también las preferencias del paciente, el cuidador, identificar el motivo de consulta y obtener las expectativas del paciente, qué es lo que el paciente sabe previamente acerca de su situación de enfermedad y aclarar la comprensión de este paciente o del cuidador sobre esa situación, ¿verdad? Y establecer cierta cantidad de detalles y lo que desean saber. Hay que considerar también los factores culturales y contextuales que influyen en las preferencias de información, incluso en la forma de diálogo con ese paciente, porque tenemos pacientes con no escolarizados, ¿verdad? Que vienen a veces del campo, ¿verdad? Que no se comunican o alguna información les va a parecer muy compleja, que no van a lograr comprender, entonces hay que reducir un poco el tecnicismo, el lenguaje puramente técnico, hablar de una manera que el paciente nos entienda, nos comprenda y que dimensione la situación. Y proporcionar información a estas necesidades individuales, ¿verdad? De las familias o de los pacientes y ofrecer qué esperar de manera sensible, dándole al paciente la opción de no discutir. Es decir, que tenemos que proyectar o proyectarle al paciente, por ejemplo, la posibilidad, ¿verdad? O qué va a pasar si ese paciente, digamos, decide no someterse a un tratamiento, a una cirugía, es decir, aclararme todo eso, a una quimioterapia, a una radioterapia. Y como decía, usar un lenguaje claro, sin jerga y que sea bastante comprensible para el paciente. Este estudio, que es muy interesante, se llevó a cabo en Detroit, es un estudio cualitativo en donde grabaron las conversaciones con 9 oncólogos, no recuerdo la cantidad de pacientes, pero esas grabaciones se analizaron, ¿verdad? El contenido de ellas para ver en dónde estaban más o menos algunos aspectos que podrían interferir en el proceso de adaptación y comprensión del paciente respecto a la información médica. Y aquí hay un ejemplo que nos da este artículo, ¿verdad? Lo pueden buscar, está en Google. Dice que es un paciente, ¿no? Con un cáncer, ¿verdad? En estadio 4. El médico le dice, puso debajo del hueso púbico, el hueso de la cadera, por aquí, su tumor ha crecido bastante, aproximadamente 2 o 3 veces más grande, lo que significa que necesita tratamiento. ¿De acuerdo? Ese es un ejemplo en donde se observa un poco de ambivalencia y generalización así, y el paciente puede ser que se centre, digamos, en una palabra, en qué palabra se va a centrar más el paciente. Tal vez alguno pudiera ahí contestar a través del chat o a través del micrófono. ¿Dónde creen que
el paciente va a centrar más su atención. Fíjense bien, justo debajo del hueso púbico, el hueso de la cadera, por aquí, su tumor ha crecido bastante, aproximadamente 2 o 3 veces más grande, lo que significa que necesita tratamiento. ¿De acuerdo? Esto fue lo que le dijo el médico al paciente en la consulta. ¿A dónde creen que se va a centrar? A ver, creo que hay un chat ahí. En el chat dice en su tumor, dice. Ajá. Otro que ha crecido Que bastante. ha crecido bastante. Ok, muy bien. Sí, obviamente el paciente dirige su atención a lo que le explica el oncólogo de que ha crecido, ¿no? Eso es donde centra su primer punto de atención. Y el segundo punto de atención es el tratamiento. Tratamiento, ¿verdad? Pero, bueno, en el estudio, en el artículo, no sale qué más hubo en ese contexto de comunicación, pero ¿qué tratamiento? Tratamiento paliativo, una cirugía, quirúrgico, es decir, donde puede quedar como vago, ¿no? ¿Y qué significa esto del tratamiento? Lo que lo puede confundir al paciente, ¿verdad? Entonces, ven cómo las palabras pues, pueden, bueno, para el médico significan una cosa y para el paciente significa otra, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado. Importante reconocer las emociones y preocupaciones, explorar los temores y preocupaciones del paciente y del cuidador y su reacción emocional ante la discusión. Obviamente, como decía, al momento de dar la información, el paciente puede reaccionar con llanto, preocupación, nerviosismo, ansiedad. Y más que decirle, mire, no se preocupe o no se ponga así, ¿verdad? Es más bien validar esa emoción, validar y decirle que es normal que se sienta así por lo que se le está diciendo, ¿verdad? Y entender que le preocupa al paciente, ¿no? E incluso ir más allá y preguntarle al paciente qué es lo que le preocupa de todo lo que estamos hablando, qué es lo que más le preocupa, ¿verdad? Y responder, digamos, a esta angustia del paciente con respeto, respecto a la discusión cuando corresponda, con respeto, con pasión, ¿verdad? Con empatía, ¿verdad? Poniéndonos en los zapatos de él y validando esa emoción. Hay que dar esperanza realista, hay que ser honesto, sin ser agresivo o brusco, no brindar información más detallada de la deseada por el paciente, no brindar información engañosa o falsa esperanza para tratar de influir positivamente en el paciente. A veces, pues hay esta tendencia a querer, digamos, dar alguna falsa expectativa para tranquilizar al paciente. Es importante que si, si el médico, como decía, la comunicación es un encuentro entre dos biografías. Si el médico sabe que ese paciente, por ejemplo, y lo voy a decir y ya lo he dicho en otra charla y me metí en un embrollo, si ese médico sabe que el paciente es muy devoto, muy religioso, muy espiritual, y el médico sabe que podría beneficiarse del apoyo espiritual, decirle al paciente que puede buscar ese apoyo espiritual, pero no darlo él, que no lo del médico, pero por más que las creencias del médico sean iguales o similares a las del paciente, además el médico debe dar ese apoyo espiritual, religioso, ¿no? En cuanto a fe, porque lo que le está consultando el paciente es su experticia médica, ¿verdad? Aunque es difícil caminar sobre esa línea delgada, pero lo mejor que puede hacer el médico es orientar al paciente que necesita este apoyo y que lo busquen en personas, sacerdotes, pastores, alguien más especializado, ¿verdad? Para que hable, ¿verdad? Acerca de su enfermedad respecto a estos términos, ¿verdad? Y no meterse a ese. Sí, que puede ser un arma de doble filo, ¿verdad?
asegurarse, ¿verdad?, del soporte, que los tratamientos y los recursos están disponibles para controlar el dolor en el caso de los cuidados paliativos, que a veces llegan pacientes pues, con síntomas complejos, con dolor a veces descontrolado, ¿no? Explorar y facilitar las metas y deseos realistas del paciente y formas de enfrentar el día a día cuando corresponda. Tener una esperanza realista es decirle al paciente que en ningún momento nos vamos a desentender de que vamos a estar al pendiente de sus síntomas y que vamos en la medida de nuestras posibilidades, controlar y ayudarle a controlar el dolor y otras cosas que pueden ser molestas para el paciente. Aquí hay otro ejemplo del mismo artículo, ¿verdad? Es un paciente con cáncer de mama, también estadio 4. El médico le dice a la paciente, HER2 es un receptor del cáncer de mama que en realidad significa que si eres HER2 positivo, significa que el pronóstico es un poco peor que el negativo. Pero la buena noticia es que sí tenemos un tratamiento para eso. ¿A dónde se va a fijar el paciente? De todo lo que le dijo el médico, ¿dónde se va a fijar el paciente? A ver, los leo por ahí, como dicen ahora. Todavía nadie, pero Nadie. Vamos a volver. yo ahora me siento convulsionada. Sí. Sí, HER2 es un receptor del cáncer Que hay de un mama. tratamiento, un colega nos dice. Ajá, que hay un tratamiento. Sí. Pero mire que el doctor dice una frase ahí. No dice, vale. Dice, Ok, que solo, dice, solo en la parte mala de la noticia. solo en la parte mala. Que hay un pronóstico, que el pronóstico es peor, dice otro compañero. Sí, dice la... Pero fíjense que aquí, en este caso, el médico habló de una situación desaveniente para el paciente. Le dijo que el pronóstico era peor y bueno, pero lo quiso remendar con, pero la buena noticia es que sí tenemos un tratamiento para eso. ¿En qué se va a fijar el paciente? En la buena noticia. En eso se va a fijar y va a ignorar por completo lo que se le explicó antes. Y en ese aspecto, Marco, yo, por ejemplo, siendo médica, ¿verdad? Y empiezo por un HER2 y yo ya me perdí. Sí. ¿Verdad? Sí. Es colocar en los zapatos de ser paciente. Sí, sí, entiendo. Lo complicado que puede ser para alguien que no es del contexto. Claro, claro. Obviamente hay situaciones técnicas clínicas complejas, en la que va a ser difícil de explicar, que el médico lo explique al paciente, ¿verdad? Pero hay que, digamos, tratar de resumir, ¿verdad?, lo que significa todo eso, ¿verdad?, de resumirlo a manera que el paciente lo comprenda mejor, ¿verdad? Porque el paciente, pues sí, lo que él quiere saber es más bien su situación pronóstica, las metas del tratamiento, sí, qué es lo que se va a lograr, ¿verdad? Entonces, obviamente, al remarcar esa frase, pero la buena noticia es que sí tenemos un tratamiento para eso. En eso se va a centrar el, el paciente. De hecho, ayer estaba abordando a un familiar, ¿verdad?, en el hospital de la Providencia. Y me dice este familiar, esposo de la paciente, me dice, estoy en un dilema, porque el oncólogo clínico me dijo esto, el radiólogo me dijo esto, el cirujano me dijo esto. Entonces, el señor estaba como bastante confuso, ¿verdad?, acerca de la situación clínica del paciente. Entonces, también recibir bastante información, los familiares o los pacientes reciben de varias direcciones información, también puede confundir y poner, como me dijo, sí, estoy en un dilema, no sé qué hacer. La oncóloga me dijo que no se podía operar, que ya no había cirugía, pero el radiooncólogo me dijo, sí, esto se opera. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago yo? Entonces, bien difícil la situación. Y hacer siempre un cierre con los pacientes, ¿no? Y alentar de que haga preguntas, aclarar nuevamente la información,
y repetir incluso la información. Y algo que a veces no se hace es comprobar si la persona ha comprendido lo que se ha dicho, lo que se ha discutido, si la información satisface las necesidades del paciente y del cuidador, ¿verdad? Y dejar la puerta abierta para que se discutan los temas nuevamente en el futuro. Así podemos, digamos, hacer un cierre en este caso. Bien, veamos un caso, ¿no? De un paciente M de 68 años, el diagnóstico previo, cáncer de pulmón no microcítico, estadio 3B, diagnosticado hace 10 meses. El tratamiento recibido ha recibido quimioterapia y radioterapia con respuesta parcial. Últimamente ha tenido empeoramiento de síntomas. El motivo de consulta de paciente que acude con su esposa preocupado por un aumento en la disnea, tos persistente y pérdida de peso. Recientemente se realizaron estudios de control. Entonces, imaginémonos este escenario con este paciente que llega a nuestra consulta, ¿no? Y pues voy a dar un poquito más de contexto de cómo digamos, podría pasar en esa consulta. El médico lo saluda, doctor Ernesto, qué gusto verlo, cómo se ha sentido en estos últimos días, y el paciente contesta, la verdad, doctor, muy cansado, respiro peor y me siento débil, estoy preocupado. El médico, con tono empático, dice, lamento que se sienta así, he revisado los estudios que se hicieron esta semana y me gustaría hablar con usted y su esposa sobre lo que significa, con toda calma, para lo que necesite. Muy bien. Entonces, aquí he creado como ese contexto, ¿no? de la consulta de este paciente. Y veamos los pasos de los que hemos hablado un poquito. Y quiero que me participen ustedes, que me digan, en el caso del primer momento, para explorar las expectativas o percepción del paciente. ¿Qué preguntas le podemos hacer a ese paciente? ¿O cómo podemos iniciar la conversación para conocer la percepción y expectativas de ese paciente? A ver, los leo, como dicen ahora. Sí, los leo, o pueden abrir el micrófono. Vamos a ver la primera parte, percepción y expectativas del paciente con cáncer de pulmón que ha estado empeorando la disnea y ha perdido peso. Y que expresa que él se siente preocupado. A ver, sin timidez. A ver, ¿cómo podríamos preguntarle a este paciente acerca de la percepción y expectativas acerca de su situación? Todavía nadie. Todavía. Ya, No, el primero dice, quien participa es Javier Cerritos, ajá. ISBN San Miguel. Ok. ¿Cuáles son las dudas que tiene sobre los resultados? Me imagino que del examen. Ok, los exámenes. Muy bien. Esa sería una forma de abrir la Sí. conversación. Luego, Giovanni González, de WhatsApp, nos comenta si ha notado que sus síntomas han aumentado. Ok. También Magdeli, IBM, ¿se siente bien para discutir los resultados en este momento? Ok, muy bien. Excelente. ¿Qué otra forma cómo podríamos abrir y explorar un poco la percepción y las expectativas del paciente? Tenemos otro. Emocionalmente, ¿cómo se encuentra? Ok, muy bien. Sí. Veo que está muy bien porque se están centrando en la parte, digamos, emocional del paciente, como dándole permiso al paciente de que exprese o ventile sus emociones respecto a la situación. Eso está muy bien. Sin embargo, una recomendación. Tenemos, dice, ¿cómo se ha sentido con el tratamiento hasta ahora? ¿Y qué espera que suceda en los próximos días o semanas? Excelente, muy buena apertura, muy buena apertura. Muy buena apertura. La verdad es que
La recomendación es, primero, ¿verdad? Y no es que sea menos importante, ¿verdad? Abordar primero las emociones del paciente, aunque puede pasar, ¿verdad? Por eso no les traje un protocolo épice, sino que simplemente algunos tips, ¿verdad? Para poder abordar esta situación. Dejar la parte emocional quizás al final, o en medio o al final, pero quizás hablar un poco más de la parte física, así como esta pregunta que me parece excelente, ¿verdad? Para abrir la conversación con el paciente. No sé si hay algún otro mensaje. Ahorita no. Ahora, la pregunta, siguiendo un poco esto, ¿no? Esto desde la perspectiva en el ejercicio de ser un médico que inicia esta conversación. Sí, sí. Siguiente. Sí, correcto, doctora. Sin embargo, ¿verdad? En el ejercicio de ver pacientes en el ámbito ya paliativo, incluso pacientes conocidos, ¿verdad? Los doctores siempre preguntan eso. ¿Qué es lo que sabemos hasta ahora? Si ya es un paciente bien conocido, ¿verdad? ¿Qué es lo que sabemos hasta ahora de su situación? ¿Verdad? A pesar de que el paciente ya sepa y esté consciente, ¿verdad? Que tiene un cáncer que está avanzado, siempre en alguna medida se da como esa retroalimentación, ¿verdad? Para que reflexionemos acerca de la situación en general. Esa es una forma, digamos, de abrir la conversación, ¿verdad? Y en el caso hipotético que estamos planteando, en donde los resultados han salido quizás mal, no ha habido una respuesta al tratamiento que ha estado recibiendo el paciente de la quimioterapia, es que no ha respondido, ¿verdad? ¿Cómo podemos abrir para dar esta información y decirle al paciente que su cáncer no ha respondido al tratamiento? ¿Cómo podríamos abrir esa situación y dar esta información? A ver, los leo. Angélica nos dice, ¿quién lo ha estado ayudando estos días que se ha sentido? Ok, muy bien, ahí estamos centrando la atención, ¿verdad? En el apoyo social del paciente, en el cuidador, en la familia, ¿verdad? Para que reconozca, que se vuelva consciente también el paciente del apoyo del familiar o el cuidador principal. Pero ya en la segunda fase, digamos, de dar información clara y gradual, ¿cómo podemos abrir esta fase en donde el tratamiento no ha respondido como se esperaba, ¿verdad? O evidenciamos en alguna manera que el cáncer está activo en este paciente? ¿Cómo podemos dar información clara y gradual en esta fase de comunicación o ese proceso de comunicación, perdón? Ajá, muy bien. ¿Te recuerdas que hicimos exámenes para valorar cómo se ha encontrado? Ahí abrimos, ¿verdad? Cierre. Ahí abrimos. Espérate, Aida nos dice, Ajá, ¿qué más esperas del tratamiento? ok. Quisiera intentar otras posibilidades a través de otros especialistas. Muy bien, muy bien. Javier nos dice, si el paciente ya es alguien conocido, pienso que podemos hacer comentarios retrospectivos para reconocer la historia del enfermedad. Exactamente, muy bien, excelente. La verdad es que, como decías, como recapitular y resumir, ¿verdad? Darle el contexto al paciente para que se vuelva consciente que probablemente esos síntomas que él siente, que está más cansado, que ha perdido peso, están asociados directamente con la enfermedad oncológica y la progresión de la enfermedad, ¿verdad? Pero muy importante a la hora de darle información, por ahí alguien que Va a necesitar bastante apoyo en esta vez, porque los exámenes no han salido muy bien. Muy bien, excelente. Qué bueno que tocó ese punto, ¿verdad? También nos dicen al paciente motivándolo a continuar según su contexto. Ok, sí. Retomando un poco el mensaje que nos manda Angélica, donde dice va a necesitar bastante apoyo.
quizás podríamos traducir un poquito esto, parafrasearlo de otra manera, ¿verdad? Porque puede sonar como, en alguna medida, preocupante. Una advertencia. Ajá, o como una advertencia. Quizás. Es importante que no deje su tratamiento por los síntomas que siente. Ok. Luego, explicarle que aunque el tratamiento no haya funcionado como se esperaba, Ajá. explicarle u ofrecerle opciones de tratamiento y cuidados disponibles o que puedan mejorar los síntomas que presenta. Excelente, muy bien, muy bien. Antes de darle información, hay que hacer parafraseo empático, como ponía Ana también ahí. Preguntar por qué crees que han empeorado. También es una muy buena pregunta, ¿verdad? Que aquí es el arte del sentido común, ¿verdad? La comunicación. Y pues bueno, esas preguntas que hacemos deben ser reflexivas para el paciente. Y la recomendación que decía al principio es mostrar al paciente que nosotros también estamos preocupados por los resultados. Que somos parte, ¿no? Que somos parte. La doctora Aguirre nos dice, se le responde en base a dudas y se le amplía, pero no se le ofrece curación, solo mejoría, búsqueda de otras oportunidades de atención. El doctor González nos dice, ahora que tenemos las respuestas, le gustaría saber los resultados. Ok, muy bien, también excelente forma de abrir. E incluso podemos agregarle ahí, Giovanni, podemos agregarle, me gustaría que los resultados hubieran sido otros, ¿verdad? Me hubiera gustado, porque ahí estamos demostrando interés, nuestro interés al paciente. Me hubiera gustado que tuviéramos otros resultados diferentes. Pero lo que indican es esto, ¿verdad? Esto es sí, esto. Muy bien, muy bien. Y después de dar esta información, ¿verdad? Que va a ser siendo gradual, puede ser que el paciente se sienta mal, que llore, que se ponga ansioso, preocupado, y hay una respuesta emocional. ¿Cómo podemos abordar esa respuesta emocional en este mismo proceso? Vamos a ver cómo podemos abrir ese apoyo emocional. Los leo, la respuesta emocional del paciente y la empatía y nuestra empatía. Aquí los psicólogos vamos a contestar. Todos los psicólogos. Ya Marta Elisa preparándose. Preparándose. Veamos bien. ¿Cómo podemos abordar esa respuesta emocional en este paciente que reacciona probablemente llorando o preocupándose mucho? O bien, pudiera ser que no demuestre ninguna emoción. Puede ser. ¿No? Se ponga muy cerebral. Puede ser que no reaccione, ¿verdad? Que nos comparte Wilson. Aunque este resultado no es favorable, aún tenemos otras alternativas para seguir cuidando su salud y bienestar. Vamos a revisar juntos qué caminos podemos tomar ahora. Muy bien, muy bien. La doctora Agudo nos dice que hay que validar emociones, ¿no? Sí, validar emociones, es decir, reconocer. Es más probable que el paciente se calme cuando lo validamos que cuando le decimos no se ponga así, no se ponga así. Cuando le validamos la emoción, el paciente se tranquiliza un poco más, que reprimiendo esa emoción. O como el caso que planteaba la doctora María José, puede ser que él no reaccione. Karen Maravilla nos dice, estamos con usted en su proceso para ayudarle, acompañarle en su tratamiento. Cristina nos dice, decirle que entendemos cómo se siente, queremos acompañarle para sus necesidades, para que estén atendidas y que estaremos dispuestos a buscar las alternativas. Giovanni, validar emociones, apoyar con un vaso de agua, un pañuelo para secar sus lágrimas y darle un espacio. Excelente.
Marta nos decía poniéndole las manos y escuchando su emoción. Okay. Angélica, yo estaré pendiente de usted para apoyarlo en todo lo que alcance, ¿no? Lo que esté en mi alcance y con mucho gusto contigo. Respetar los silencios, Excelente. permitir el desahogo, desechalate. Excelente, saludos para Fernando. Estoy a la orden, dice Ana Margarita, para cualquier duda que tenga y ayudarnos. Excelente, muy bien. Ya ven que somos bien empáticos, somos muy empáticos. Dice también Amílcar por ahí, ¿no? A ver, quiero ver. Sí, Amílcar nos dice, eso es difícil de escuchar por un resultado de exámenes no favorable. Estamos aquí para buscar opciones disponibles para seguir adelante y explorar otras opciones para mejorar su situación de salud. Okay. La otra IR no se debe reprimir las emociones, solo acompañarlas. A veces Puede ser tocar al un paciente. impacto, así Tocar. es, al estar tranquilo y empezar a conversar sobre lo que él quiera saber, Ok, ¿no? muy bien. También nos dice Esmeralda Ricino, cualquier duda, hágame saber. Ok, muy bien, muy bien. Excelente. Y ahora, digamos en la siguiente fase, ¿cómo explicamos los cuidados paliativos al paciente? Si queremos ofrecerle los cuidados paliativos, eso es difícil, ¿verdad? Como una idea de cómo lo vamos a vender, ¿verdad? Los cuidados paliativos al paciente. Dice por ahí, todo el equipo estamos dispuestos a acompañar su enfermedad y dar opciones para sus síntomas. Excelente. Muy bien. Entonces, ¿cómo le explicamos a este pacientito los cuidados paliativos? Y en alguna medida, pues, hacerle saber de qué es lo que es más adecuado para él, ¿no? ¿Cómo le explicamos? A ver. Los leo, los escucho. En la parte que, ¿sí? Bueno, en mi caso, yo recibo ya los pacientes, ¿no? Ya alguien vendió. Ya alguien le vendió la idea. Sin embargo, hay pacientes que sí se refuerza, hay pacientes que incluso no están como muy claros qué son los cuidados paliativos. Solo dijeron, me enviaron para acá para que me mejorara y seguir con la quimio. Me imagino que siempre existe, como en todos esos mitos y realidades, o esos conceptos. Sobre los cuidados paliativos, Sí, sí. Sí. Me mandaron aquí porque ya me voy a morir. Bueno, aquí, o cualquier serie de cosas bastante extrañas. Estas explicaciones van a ser largas. Sí. Ok, claro, primero. Iris Johanna nos dice, aunque los resultados no son favorables, hay que confiar en que todo mejore. Agregar la parte espiritual. Los avances de la enfermedad los podemos hacer más fáciles con algunos manejos de acuerdo a las molestias. Menciona Angélica. Vamos a trabajar en equipo con usted y con su familia para que tenga control sobre todas las decisiones y esté rodeado del mayor confort y cuidado posible. Muy bien, excelente. Son Avendaño. Sí. Avendaño. También nos comparte Griselda. Griselda dice, explicarle a ella y a su familia sobre que existe una atención o cuidados que pueden ayudar a mejorar su calidad de vida, disminuyendo los signos y síntomas y haciendo énfasis en que estos no pueden aplicarse solo al final de la vida, sino que a cualquier momento de la etapa de su enfermedad. Excelente, muy bien. De hecho, también comenta Eduardo Bruera que la unidad de cuidados paliativos allá en el MD Anderson, allá en Houston, se llamaba como tal, unidad de cuidados paliativos, que la referencia de los colegas médicos era bien baja, ¿verdad? Y que le cambiaron el nombre, le cambiaron cuidados integrales, ¿verdad? Al cambiar el nombre aumentaron las referencias, ¿verdad? La doctora Aguirre nos dice, somos un equipo especializado en acompañar y usar los mecanismos disponibles para mejorar los síntomas de su enfermedad, controlar el dolor
y hacer su vida lo más normal posible, con el fin de que participe con sus amigos. Ok, muy bien, excelente, excelente. Muy bien, muy bien. Bueno, parece que la verdad es que se han vendido muy bien, muy bien los cuidados paliativos, ¿verdad? Eh, los cuidados paliativos obviamente parten del cuidado integral, ¿verdad? Y hay que centrarse en eso, ¿no? Que es un cuidado especializado, ¿verdad? No solo de la parte física, sino que también de la parte emocional, psicológica, social, espiritual, y que el paciente se puede ver beneficiado de todas estas intervenciones. Marta nos dice, la vida no se acaba con un mal diagnóstico. Hay que confiar y continuar mejorando su calidad de vida, visto como una oportunidad. Ok, muy bien, muy bien. Gracias, Marta. Y ahora, ¿cómo podemos hacer un cierre de la consulta? Que algunas cosas que habían comentado también funcionarían bien como un cierre. ¿Cómo podemos hacer un cierre? Nos dice Cristina, decirle que en este momento tiene aspectos que le pueden estar preocupando, que para ese proceso es necesario acompañarle a través de un equipo que se encargará de hacerle sentir más importante. Ok, muy bien, excelente. Excelente. ¿Y cómo podemos cerrar esa entrevista? ¿Cómo podríamos cerrarla? A ver cómo podríamos cerrar. Puede ser que el paciente no reaccione emocionalmente, como decíamos, pero incluso ahí hay que como escarbar un poquito, ¿verdad? Y eh, decir la pregunta que a veces nos la achacan a los psicólogos. ¿Cómo lo hace sentir esta situación? ¿O cómo le hace sentir lo que hemos hablado? ¿Verdad? Para que él pueda desahogarse un poco. Carlita Castro nos dice que no puede abrir su micrófono, que no tiene permiso. Claudia Peña nos comenta, diciéndole al paciente que estaremos como equipo en comunicación, ya sea presencial o vía telefónica, videollamadas, para observarle o resolverle sus dudas y calmar sus síntomas. Excelente. Muy bien. También Ana nos dice que seguir con su tratamiento tal y como se lo indique, en conjunto con apoyo de su familia, el equipo de salud, para seguir pendiente. Este ha sido un paso más en el proceso que estamos trabajando en equipo. Hay algo más en lo que les pudiera ayudar. Tengan la confianza de decirlo. La puerta de mi consultorio está abierta para usted y su familia. Creo que es importante siempre agradecer al paciente al momento del cierre y reiterar lo de las dudas, ¿no? Para el cierre, afirmarle que estaremos acompañándole en todo el proceso con el fin de lograr el mayor bienestar. Sí, estoy siempre a sus órdenes para ustedes. No duden en comunicarme cualquier situación. Bueno, pues el tiempo ha sido provechoso. Si hay más dudas, puede llamarnos o lo discutiremos en la próxima consulta. Si hay síntomas que se agravan, consultarlo en el momento en que nos necesite, sepa que todo el sistema de salud trabaja para su beneficio junto a su familia. Proporcionar un número de teléfono para que la persona se acerque, ¿no? Y continúe en contacto. Sabe que estamos como equipo para acompañarlo en todo lo que usted necesite. Sé que todo lo que hemos hablado puede ser muy difícil de procesar, pero no está en esto. Estamos aquí para acompañarle, para responder todas sus dudas, para que vayamos paso a paso a su ritmo. Cuando esté listo podemos hablar de los próximos pasos. Por ahora tome el tiempo el que necesite, ¿no? Y recuerde que estamos por aquí. Muy bien, qué buenos cierres de entrevista, de proceso de comunicación. Bien, la verdad es que es importante más o menos ordenar todo este proceso de comunicación, ¿verdad? Con estas, digamos, guías, ¿verdad? Sobre la percepción, las expectativas del paciente, dar información clara, responder a la respuesta emocional o atender la respuesta emocional del paciente, explicar en el caso de los cuidados paliativos y hacer un cierre.
Suena que parece una conversación bien larga, quizás de 2 horas, pero la verdad es que si tenemos habilidades, y eso es lo que le decía al principio, si tenemos buenas habilidades comunicativas, podemos resumir bastante el proceso de comunicación, incluso ofrecerle otros espacios y otros momentos si el tiempo nos apremia, ¿verdad? Al paciente de manera tal que no quede eso en el aire, sino que continúe ese proceso de información. Bien, gracias. No sé si hay preguntas o consultas de todo lo que hemos hablado en este tiempito. Bueno, en lo que los compañeros se animan a escribir en el chat o logramos que abran los micrófonos, sí, yo me quedé desde el inicio con esa frase de que los médicos no miramos a los ojos a los pacientes, ¿no? O al rostro. ¿Por qué evitamos? En términos generales, no, los médicos, pues me voy a, ¿verdad?, a sentir aludida, pero ciertamente cuando hacemos la comunicación, damos información y no es alegre, solemos no ver el rostro, ¿no? Sí, en el mejor de los casos, en el mejor de los casos, porque también algunos pacientes me han expresado esto. Todo iba bien con la doctora, todo eso, pero una vez fueron complicándose más las cosas, la doctora se mostró bien enojada en instante y cada vez más distante y también es una conducta. Habría que hacer un trabajo de investigación para responder con más exactitud, pero por lo general es sentir como que uno le está haciendo un daño al paciente con darle una información, ¿verdad? Hay muchos estudios que hacen referencia a que los médicos no dan información primero porque tienen una como sensación como de fracaso terapéutico, entonces no quieren sentirse así. Lo otro es miedo al impacto emocional que pueda causar, ¿verdad? Y a niveles un poco más profundos, cuando nosotros miramos a los ojos, conectamos con el paciente y obviamente estamos diciendo una mala noticia, nos conectamos con nuestra propia vulnerabilidad como seres humanos. Entonces eso no nos gusta sentirnos como médicos, no les gusta sentirse débiles o vulnerables ante un paciente. Sin embargo, dije una frase al principio, que un proceso de comunicación es una situación de simetría moral. Somos humanos, somos dignos, al igual que es digno mi paciente, estamos en la misma condición humana y tenemos que reconocer esto. De hecho, en la lámina donde mencionaba eso de que son dos biografías. Son dos biografías. Yo, por alguna razón, pensé en la mía. Es decir, también como tratante. Claro. Y retomando un poco esto sobre la vulnerabilidad o el espejo hacia adentro, el reconocimiento de mis propias temores, de mis propias vulnerabilidades que pudieran, ¿no?, profundizar esta distancia que a veces se genera. Dice que gracias por compartir sus experiencias en cuidados paliativos, más allá del conocimiento clínico, nos recordado algo esencial, que en el corazón la medicina está la empatía, la escucha y el respeto por la dignidad de la persona. Sí, excelente, muy bien. ¿Habrá alguna técnica, Marco, para aprender a ver el rostro mientras se habla de limones? Sí, una de las técnicas, entre comillas, que podríamos practicar, más que técnica, es una actitud también de ser abierto, y lo otro es no solamente mirar los ojos, sino que mirar todo el rostro del paciente, todo el rostro, frente, pelo, nariz, boca, mejillas, ¿verdad? Tratar de concentrar esa mirada en el rostro del paciente, no solamente a los ojos. Ahora, porque mostró esa foto, ¿no?, de un pasillo que me recordó a mí el Hospital General del Seguro Social. Cuando estamos en un ambiente tan adverso, ¿no?, como el ordinario nuestro, ¿cómo logramos
generar este espacio íntimo en medio de todo lo compulsivo. Es decir, sé que se puede, Sí, porque cuando dos personas están interesadas en comunicarse, no importa si van en el bus, no claro, importa si están en una plaza, es decir, no necesitan estar en un ambiente tan controlado. claro. ¿Cuál puede ser esa, Sí, esa forma? bueno, si no hay alternativa de cambiar la configuración, se llama eso, ¿no? Del contexto. Ahora, en primer lugar, explicar al paciente, o decirle, lamento de tener que hablar de eso con usted, quisiera que hubiera otro espacio más adecuado, pero es importante que hablemos. Quizás el reconocimiento hace que la persona comprenda, ¿verdad? Que no hay otro lugar y que usted está interesada, pues, que esto puede ser molesto para la persona, para el paciente o el familiar. Eso en primer lugar, ¿verdad? Y lo otro es tratar de estar por lo menos cerca físicamente del paciente, ¿verdad? No estar tan alejado, de manera que yo tenga que alzar la voz, no que estar al alcance de un brazo, de una mano. Entonces, con esas dos cositas podemos en alguna medida crear, ¿verdad? Un ambiente un poco más cercano al paciente, un poco más empático, compasivo. ¿Verdad? Pero siempre hay que tratar aunque sea, alejarnos un poquito del ruido. Eso es importante, el ruido. ¿Verdad? Por lo menos un poquito del ruido. Así que con esta configuración podríamos ya comunicar algo, ¿no? Ok, creo que dentro de eso también es importante reconocer que tenemos esas limitantes iniciales en la comunicación, pero también tenemos las limitantes en la escucha. Muy personalmente, alguien me pidió una explicación, yo la ofrecí la primera, me la volvió a solicitar, no era en el contexto relación médico-paciente. Di la segunda explicación y me dijo sigo sin comprender. Entonces, digamos un poco yo rendida, dije, ¿cuántas veces será necesario? Y muy honestamente esa persona me dijo, las veces que sea necesario es que yo te comprendo. Ok, sí. ¿Verdad? Entonces me quedó de lección de Sí, eso, sí. por no darme por vencida, es decir, estamos para dentro del proceso de comunicación, me imagino yo, ¿no? Para que sea efectivo y afectivo. Sí. Es decir, que afecte de forma adecuada a lo que estamos tratando de llegar, ¿no? Que es algo en comunión, algo en consenso. Sí. Entonces creo que eso es algo muy importante, el de reconocer que puede ser un proceso cansado, esto de comunicar, sobre todo porque no tenemos las habilidades correctas para hacerlo, pero no podemos darnos por vencidos. Claro. Hay un personaje, digamos, del ámbito religioso, espiritual, que no voy a mencionar el nombre, que dijo algo porque le entrevistaron un grupo de profesionales de salud, ¿verdad? Con todas estas dudas. Y este personaje dijo algo muy bonito. Para que no se cansen, dijo, de hacer lo mismo todas las veces, pensar que, pues sí, estamos como robots. Piensen que cuando venga un paciente estamos haciendo un trabajo espiritual entre dos personas, como que es nuestra misión en nuestra vida. Que la misión en nuestra vida es ayudar a alguien que está sufriendo y que es un trabajo espiritual. Y pues eso en alguna medida puede dar resultados positivos para el personal de salud, ¿verdad? Para que no claudiquemos, no nos cansemos, ¿verdad? Saber que estamos haciendo un trabajo que puede ser de mucho beneficio para una persona y aliviar el sufrimiento de alguien, ¿verdad? Siempre nos va a traer confort, autodesarrollo personal y mucha satisfacción. Así que hay que ver nuestro trabajo como un trabajo espiritual, como una misión que nos da sentido por la vida, ¿verdad? Y que estamos impactando en ese ámbito, en esa área emocional, psicológica, espiritual. Y eso fue otra cosa que me llamó mucho la atención, Marco, que recomendaba no ser periférico, voy a pensar un poco en entrar al doble rol de ser quien ofrece información médica y también quien pueda dar soporte espiritual. Pero pregunta, ¿no? Eso solamente siendo el caso de
ser el médico que lidera las atenciones paliativas. No quiere decir que como médico yo no pudiera intervenir teniendo las habilidades, por supuesto, sí, ¿no? sí. A otra persona por la que no estoy liderando el tratamiento. Sí, Puede ser el caso. Sí, lo que pasa es que hay que diferenciar un poco entre la espiritualidad y la religiosidad. Okay. Dentro de un contexto un poco más secular, digámoslo así, la espiritualidad es ese anhelo de conexión con el entorno, con uno mismo y con lo divino, con lo trascendente, con lo sagrado. Entonces, como profesional, que soy experto, digamos, en intervención espiritual, vamos a apoyar la religiosidad y la fe del paciente, lo vamos a alentar y lo vamos a apoyar. Y como profesionales, o sea, vamos a desarrollar un poquito más la conexión con el paciente, con él mismo, ¿verdad? Con su vida, ¿verdad? Con la aceptación de su vida, como lo haya vivido, con el entorno, con su familia, ¿verdad? Y también con lo trascendente, con el legado que deja el paciente. Si el médico se ha capacitado, se ha preparado para eso, pues es lo mejor. De hecho, hay médicos, ¿verdad? Enrique Benito, por ejemplo, que es médico oncólogo, que él es especialista en intervención espiritual, pero él hace eso. No hace oncología y intervención espiritual, no, él se dedicó específicamente a eso. Ajá, así que bueno. No veo preguntas, colegas, compañeros. Una pregunta. Y aquí la doctora sí, ya me hizo sudar. Sí, no, bueno. Lo otro, Marco, creo que todos los cierres, a pesar de que los compañeros estuvieron participando, supongo que no hay un guión, no hay una fórmula, sí, ¿verdad?, a cumplir como si fuera algo adaptable para todos. Para todos los casos. Todos los cierres son difíciles. Pienso que aún cuando se está en un ambiente fraterno, eso la estamos pasando también, pero ya me tengo que ir. De repente no es tan fácil, pero creo que esta plática que hemos tenido ahora, ¿no?, y el deseo de hacerlo bien, nos tiene que llevar a recordar un poco de desvestirnos y revestirnos, ¿verdad? Un poco en el ejercicio de qué es lo que yo voy a hacer ahora y para qué voy a ofrecerme dentro de la jornada. Entonces, sí, pienso que hay un poco tal vez ser ensayar. ¿Será que ustedes como psicólogos hacen esos ejercicios de ensayo, de cierre, sí, de hecho sí, de apertura, de encuadre, de cierre, ¿verdad? En el contexto psicoterapéutico, nosotros siempre tenemos que encuadrar la entrevista, incluso antes le decimos, tenemos tanto tiempo, contamos con tanto tiempo, ¿verdad? Si en este lapso de tiempo no resolvemos, lo vamos a dejar para otro. Porque el ciclo es cansado. Ajá, sí, uno tiene que encuadrar, recuadrar. A veces el paciente incluso se sale de ese encuadre y tenemos que reencuadrarlo, ¿verdad? Así que... saludos, doctora Castillo, desde San Rafael. Por salud. Angélica nos dice, me gusta lo que hacen, dar apoyo psicológico y espiritual antes de dar un medicamento para mantenerlo dormido al paciente. Gracias por la ponencia. Gracias, Angélica, también por estar, ¿verdad? Aida nos dice, agradecer a todos, a los coordinadores, dice, de Occidente, la valiosa. Bueno, estamos en estamos bien, Aida. Sí. Si no hubieran más comentarios, preguntas, agradecerles. Primero, Marta, ¿no?, por todo lo que hemos hablado ahora esta tarde. Les parece poco, pero ciertamente es mucho. Nosotros todos, creo que el personal de salud en general, a excepción de los psicólogos, desarrollamos tan poco esta parte de comunicarnos que siempre es importante tener un espacio de escucha para afinar, ¿no?, los detalles, sobre todo porque no siempre estamos dispuestos a escuchar o conversar, ¿no? Gracias, Griselda, dice, gracias por tan bonita ponencia, nos recuerda que debemos ser empáticos y no dejar a un lado los componentes emocionales. Excelente. Bueno, gracias entonces a ustedes también, ¿verdad?, por estar acá.